Carmen, buen día, bienvenida. Gracias, Alejandro, buen día. Y buen día, amigos y amigas de La Mañana en Camino. No cabe ninguna duda, está Galuso con nosotros. Rumbo editorial. Imprescindible leer. Bueno, y el vínculo entre literatura y carnaval, por lo menos en el carnaval nuestro, ¿no? Parece ser subrayado, importante, ¿no? Subrayado, importante porque este es un país carnavalero. Ahora, hemos hecho otras veces, hemos abordado este tema más teniendo en cuenta las letras que se producen, ¿no? Algunas de alto nivel poético, otras teniendo en cuenta el trasiego que hay de autores y letristas de carnaval, ¿no? Hombres vinculados a la cultura, yo qué sé, Juan Carlos Patrón, ¿no? Dramaturgo pilar de nuestro teatro, estaba muy, muy emparentado con el carnaval, o sea, figuras, ¿no? de la literatura. Entiendo. Hermanadas con él. Esta vez vamos a hacer un enfoque diferente, porque las cosas no hay por qué siempre mirarlas desde el mismo ángulo. Va casi como un palito, te diría, para esa gente que es muy lectora y que cree que no le gusta el carnaval, que se siente ajena al carnaval, y que dice, no, yo antes de ir a un tablado a escuchar una murga que no me interesa nada, sí, prefiero quedarme en mi casa leyendo una buena novela. Y inclusive hay gente que ve al carnaval casi como un enemigo acérrimo de lo que, entre comillas, ellos describen como cultura. Ajá. O sea, hay de todo en la Viña del Señor. Bueno, hoy vamos a desacralizar un poco esa historia, que es lo que hace el carnaval. Vamos a partir con una definición, por lo menos de un gran escritor, que nadie puede decir que sea. Vamos a partir con una definición que hace Goethe en una de sus obras, Viaje por Italia, que dice que el carnaval es una fiesta que, a decir verdad, nadie le ha otorgado al pueblo, sino que el pueblo se dio a sí mismo. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, ¿no? Digo, por situarnos y Goethe. Bueno, según la etimología de la palabra, que nosotros siempre arrancamos con eso, porque aclara bastante, el carnaval deriva del latín carnem levare, que significa levantar o suspender la carne, porque termina cuando empieza la cuaresma. Cuaresma, ¿se acuerdan? Festividad cristiana, remitida a los 40 días que estuvo Cristo en el desierto, los 40 días del diluvio, los 40 años de Moisés guiando a su pueblo por el desierto, los 400 años de opresión de Egipto, yo qué sé, todo lo que lleva la cuaresma, estas y más cosas. O sea que esta es una festividad muy ligada al calendario cristiano. Sin embargo, nosotros ya no lo ligamos, por lo menos en estas proximidades, porque si decimos Navidad, aún los que no somos religiosos, como es mi caso, yo no puedo separar la Navidad del supuesto nacimiento de Jesús. Claro. ¿No? Pero esta fiesta no pienso en la iglesia. Sí, de algún modo podríamos decir, es linda la charla, alguna vez la tuvimos con Mario Cayota, de algún modo podemos decir que lo uso en estos términos, la batalla secularizadora para con la Semana Santa la ganó el Estado. Exacto. La gran mayoría dice turismo, ¿no es cierto? Pero para con el Día de la Familia, que ese es el nombre oficial de la Navidad, la perdió por goleada. Todos decimos Navidad, Feliz Navidad o lo que fuere. Totalmente. ¿No es cierto? Más allá de fe religiosa o concepciones religiosas. Quedó enganchada. Esta perdió la identidad de allí. Bueno, también en el carnaval convergen festejos fiestas paganas, rituales antiguos, como por ejemplo las celebraciones en honor de Saturno, de Baco, ¿no? Y muchos de estos elementos fueron tomados por el carnaval. Aparecen supersticiones, el culto a los muertos y toda la desmesura que identifica el carnaval, tanto para los castigos como para las restricciones. Bueno, las huellas primeras de los carnavales, yo estoy remitiendo a estudios de diferentes
gente que se ha dedicado, Coco Romero, que es el coordinador de culturas populares del Centro Cultural Rojas. Voy a tomar también Emilio Martínez, que es un uruguayo que ha investigado sobre el tema. Voy a tomar a Norma Barúa, que es una crítica literaria y catedrática peruana indigenista. O sea, voy a remitir a distintas fuentes. La digo allá porque así sigo hablando y saben todos que me remití a eso y a otras cosas más que citaré después. Bueno, bien. Esas huellas de los primeros carnavales decía que se remontan a Babilonia 4000 años antes de Cristo. En ese lugar lo que se hacía es lo que se hace siempre con el carnaval, invertir el orden natural de las cosas. Así, por ejemplo, en lugar de quemar al rey Momo, al término de los festejos se dictaminaba la muerte de una persona. Y entonces se elegía un reo que ya estaba condenado a muerte y era condecorado como si fuera un rey. Y al cabo de 5 días, todo retornaba a su lugar. El reo era destronado, azotado y sacrificado para redimir al soberano y liberar la malicia ante los dioses. ¿Ah? Esto hace mucho. Bueno, el carnaval funciona en todo el mundo, con algunas diferencias de fechas y con con distintas formas. Tenemos el carnaval muy glamoroso de Venecia, tenemos el carnaval del norte argentino, conectado con la naturaleza de Bolivia, que tienen que ver con los rituales para la lluvia, para las cosechas, ¿no? Distintas formas del carnaval, pero lo cierto es que el carnaval anda desparramado por todo el mundo. Bueno, esto era un poco para situarnos en el carnaval. Y ahora vamos al tema, porque como siempre nos corre el reloj, vamos al tema concreto de el carnaval y la literatura. Ajá. Y para esto nos vamos a basar en lo que se basa todo el mundo que estudia este tema, que es en un crítico ruso que se llama Mikhail Bakhtin, que él hizo en 1929 un estudio sobre Dostoyevsky, en el que cuestionaba el origen épico de la novela, mostrando que en realidad esta derivaría de los géneros paródicos y carnavalescos, y que fue el creador de una palabra que hoy usamos todos, pero que la aludió él, que se llama carnavalización de la literatura. ¿Tá? Que en realidad, si nosotros nos remitimos, esto lo podemos llevar al arte en general, pero bueno, como estamos en la columna de literatura, nos vamos a remitir a esto, pero no piensen, no se queda ahí, no se engañen, miren que va por todos lados. Bueno, y ¿qué es lo que estudió? Bakhtin hizo primero un estudio sobre Dostoyevsky y después hizo un segundo estudio para ampliar esta teoría que él tenía, y ese segundo estudio estuvo prohibido durante muchos años, hasta 1963, y ese estudio lo dedicó a Rabelais, y allí mostraba las relaciones profundas entre el carnaval y el polifonismo narrativo. ¿Tá? Polifonismo, bueno, muy actual eso, lo leímos mucho, una novela que viene narrada, hasta cuentos, en varias voces narrativas, ¿no? Claro. Bien. Bueno, sale de ahí. También, si nos vamos siguiendo esta pista, podemos encontrar otras pruebas de este vínculo. Por ejemplo, toda la literatura satírica, no tomado como tema, sino como procedimiento literario, y entonces se basa justamente en la inversión de los valores consagrados. Porque esta es una cuestión de la interna del funcionamiento de La Mañana en Camino, y para que vean ustedes, queridos amigos, qué bien estoy rodeado yo, porque mientras vos decías esto, y a modo de aporte, porque eres muy, muy cuidadoso y muy, muy reservado, pero para darme insumo a mí, me acaba de escribir Diego, en el instante en que vos decías lo mismo, el instante, decía, también Bakhtin introdujo en los estudios los términos de polifonía y dialoguismo, referencia al formato de estructuras de Dostoyevsky. Totalmente. Me lo decía antes de que vos lo comentaras, y justo lo comentaste vos. Bueno, agradecemos el aporte. No, el que agradezco soy yo. Todo viene esto de Bakhtin, que fue el que dio vuelta a la cosa, ¿no? Y bueno, y entonces decía que se invierten los valores consagrados
y aparece la parodia desacralizadora de los modelos convencionales. Pero esto va hacia la estructura de la literatura, no solo a los temas y a los contenidos, sino a la forma, a lo formal. Bueno, es el caso de la poesía, decía, burlesca, de los trovadores, de la picaresca española del siglo de oro, y muy especialmente de la considerada la primera novela moderna de la historia, que es El Quijote, que no es otra cosa que una monumental parodia ¿de qué? De las novelas de caballería. Ajá. ¿Tá? Y en este sentido responde a la carnaval. Claro. Ato ahí con alambre. Cervantes también estuvo influido. De algún modo, el Quijote sería un buen texto de carnaval. Totalmente, totalmente. Un poco largo, pero sí, como sí, acá sí. se puede hacer, porque acá en Uruguay, lleva 40 días, en el único país del mundo que se puede hacer. Bueno, entonces, esto, en el mismo tiempo que Bakhtin estaba analizando a Rabelais, acá, en nuestra América, los escritores brasileños consagrados bajo el rótulo de modernismo, voy a citar hay varios nombres, pero voy a poner uno muy conocido que es Mario de Andrade, desarrollaban una teoría que le llamaron antropofagia. ¿Y qué era? ¿No? Era el arte, y ahí sí era la literatura, pero eran otras formas artísticas, porque hay un cuadro famoso de ese tiempo, ¿no? Que era justamente a través de manifiestos, novelas, ensayos y poemas, teorizaron y practicaron la desconstrucción radical de los modelos literarios europeos, ¿tá? Y llevaron el modelo, la estructura literaria para otro costado. Descolonizaron definitivamente la literatura latinoamericana, ¿tá? Digo ese cuadro que es muy famoso, con un pie enorme, porque ellos lo que decían que no era una cosa para entretener y para imitar un modelo, sino que tenía que estar conectado, entre otras cosas, con la naturaleza, ¿no? Y con las vivencias del lugar. Ese pie enorme, ¿no? Haciendo base en donde estamos, claro, ¿no? Y claro, conectado con la naturaleza. Es un cuadro muy, muy conocido. Por eso les digo que todo el arte no anda dividido en casilleros. El arte es uno y en sus diferentes formas. Bueno. Para porque alguien pide que repitas el nombre del posmoderno. Mario de Andrade, hay otros, pero es muy conocido. Mario de Andrade es muy cercano a nosotros. Lo pongo ahí como exponente para no aburrir y no entorpecer el concepto con muchos nombres, ¿no? Bueno, este proceso de carnavalización, antropofagia y parodia habría de acentuarse en la literatura de América Latina, y el crítico, muy cercano a nosotros, Emir Rodríguez Monegal, ni más ni menos, dice, palabras textuales de él: en gran medida la obra de Huidobro, de Vallejo y Neruda y de Paz en sus mejores momentos contiene la semilla de una desconstrucción de los grandes modelos líricos. Dice, y el precedente posible, aunque involuntario, sería Rubén Darío con sus famosas prosas profanas. Bien, bueno, y después tenemos otro considerado un gran europeísta, que es Luis Borges, que si bien tenía una mirada muy él mismo era tenía desde su hogar, ¿no? Su lengua materna era la lengua inglesa. Sí. Bueno, él está enterrado en Europa. Claro, murió allá y quedó allá. Pero él, en sus estudios, dice, lejos de ser europeísta, dice Monegal, que repite fórmulas sagradas en la metrópoli, Borges es un bárbaro que antropofagiza la cultura occidental. Sus lecturas de Dante y Cervantes construyen homenajes irrisorios a través de los cuales lo que se exalta es precisamente lo contrario de lo que la crítica académica lee en aquellos clásicos. Es su irreverencia, su monstruosidad, lo que los textos de Borges ponen a la vista. Siempre estamos hablando de la estructura, de
del andamiaje literario, no tanto de los temas, porque si nos metemos en los temas, bueno, eso puede ser una columna aparte, ¿no? Porque a través de la historia está lleno de obras hechas, o en tiempos de carnaval, cuentos de yo qué sé, de Poe, del mismo Borges, ¿no? Crímenes que ocurren en tiempos de carnaval y que se usan todos los elementos de carnaval. Pero eso ya sería otra cosa. Esto es como más estructural para mí, por eso me parece importante que el que cree que se queda en su casa en un sillón sentado leyendo una novela está lejos del carnaval y no, está totalmente carnavalizado, porque la literatura sí lo está. Bien. Bueno, y por aquí no sé cómo estamos de tiempo. Nos quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, yo iba a hablar de las categorías estas, pero ya las tiró Diego. En el concurso oficial, cuando te quedan 2 minutos, se prende una luz. Sí. Bueno, vos prendeme. La luz se está prendiendo. Está prendida, bueno. Nacho, que está haciendo carnaval con revista Tabú, lo sabe bien, ¿no? La lucecita que se prende. Ahí está. Y bueno, te avisa que te tendrás que tirar del escenario. Exacto, ahí estoy, ahí me tiro. Alguien que me agarre, que no me pase como a otros que no los agarran y se escrachan. Pero bueno, mi amiga, si yo estoy cerca, siempre le voy a extender los brazos. Bueno, la carnavalización, solo esta como esquemita literaria que presentaba Bakhtin, eran 4 categorías. El carnaval como espectáculo sincrético, ¿no? Eso es fácil de entender. La existencia del carnaval en el mundo, la excentricidad, y esto sí me parece que está bueno, porque cada vez el sincretismo y la excentricidad, la etimología de la palabra te dice salirse del centro. El centro cada vez más pasa a ser el hombre en la festividad, claro. Y esto es una cosa re importante. Y bueno, y lo que hace es alterar ese código que hay en toda sociedad de lo que convenimos para poder funcionar juntos. El carnaval lo que hace, lo pone patas para arriba, lo altera, ¿no? Claro. Y bueno, y eso lo toma la literatura justamente como insumo. Claro. Y hace lo mismo, con ella misma, con su propia estructura, con su temática y con su compromiso con el arte en general. Pero patas para arriba, ¿no? Patas para arriba, exactamente. Claro, dicen que en el carnaval usas máscaras para hacer otro o para ser vos mismo, claro. Que son las 2 funciones que tiene la máscara, ¿no? Bueno, y para cerrar, si tengo un segundo, porque a mí siempre me gusta cerrar con algo de Uruguay. Bueno, la Kristeva, que es hablar de la Kristeva, Julia Kristeva, una teórica, filósofa, psicoanalista, bueno, que es crítica literaria también, tiene una frase que dice, ¿no?, en un libro que se llama El porvenir de la revuelta, dice: el escritor es un sujeto en proceso, un carnaval, una polifonía sin reconciliación posible, una revuelta permanente. Claro. Lo dice Julia Kristeva, claro. ¿No? Lo dice Carmen Galuso. Yo lo que quería era cerrar con este libro, 100 veces Murga, Relatos Esenciales, de Fabián Carlos. Ahora que me hablaste, y recuerdo que Ilia Moreira, tuvimos acá en la mañana de Camino el honor de que Ilia Moreira fuera columnista hablando de semiología, de semiótica, etcétera. Y recuerdo que ella fue alumna de la Kristeva. Claro. Y entonces a mí me hubiera encantado ser alumna de la Kristeva. Bueno, si hablamos de carnaval y si hablamos de nivel académico, entre otros, tenemos que hablar de Milita Alfaro. Y en este libro justamente... Que va a venir aquí a la mañana en Qué Camino. Lindo, qué me lindo. Pidió, ella siempre viene, pero me pidió, voy a confesar algo, me dijo, no he estado tan atenta a la primera rueda, me pongo a tiro en la segunda rueda y voy. Genial. Bueno, ella hace todo un análisis de las murgas, de las letras, y cita a Corión Aroñán respecto a las voces y todo lo demás. Y yo me tomo, como estamos cortos de tiempo, solo el cierre. Después de hacer toda esa definición de cosas, ella dice: en suma, como claro paradigma de esas ficciones o metáforas, porque bueno, otra cosa que toma del carnaval la literatura es la simbología, ¿ah? Entonces acá aparece como claro paradigma de esas ficciones o metáforas por medio de las cuales una sociedad cuenta cosas de sí misma, la murga configura una reveladora forma de aproximación a la incesante producción y reproducción de un relato uruguayo. Y cuando acá yo agrego de mi puño y letra,
estamos hablando del gran paratexto, ¿no? Todo está. Esto sale de la murga, pero no hay cosa que no esté contaminada de esto mismo que tiene la murga, que es, bueno, poner patas para arriba a lo que está, para ver qué pasa, para ver si lo volvemos a poner en el mismo lugar o si nos quedamos con eso dado vuelta porque nos rinde más, porque vivimos mejor. Que nunca se acabe esta irreverencia. Desde ese lugar, más que nunca, feliz carnaval para todos. Eso. Muchas gracias, Carmen, como siempre, muy amable. Contigo nos reencontramos la semana que viene, ¿verdad? Por supuesto que sí. Bueno, y quiero decirle que además los que asisten todas las noches al Carnaval del Velódromo podrán ganarse, si tienen suerte con el bingo, entre otros muchos premios, tanto el libro de fotografía Agenda 2018 del Taller Aquelarre, como libros de Rumbo Editorial. Y algunos incluso con combinación de ambos proyectos culturales artísticos. Genial. Así que ya ven qué tan interconectados estamos. Carmen Galuso estuvo acá en el 98.7. Rumbo Editorial. Imprescindible leer.